Neoliberalismo y capitalismo académico. Un ensayo de Jaime Ornelas Delgado. Epígrafe. A fines del 93 asistí a los funerales de una linda escuela taller que había funcionado durante 3 años. Los alumnos venían de los suburbios más pobres de la ciudad. Eran muchachos condenados a ser delincuentes, mendigos o putas. La escuela les enseñaba oficios, herrería, carpintería, jardinería y sobre todo les enseñaba a quererse y a querer lo que hacían. Por primera vez escuchaban decir que ellos valían la pena y que valía la pena hacer lo que estaban aprendiendo a hacer. La escuela dependía de la financiación extranjera. Cuando se acabó la plata, los maestros recurrieron al Estado, fueron al ministerio y nada, fueron a la alcaldía y el alcalde les aconsejó: conviértanse en empresa. Eduardo Galeano, 2004. Introducción. Todo sistema educativo está marcado por una doble elección, la de un proyecto de hombre y de sociedad. En efecto, en cada una de las distintas fases históricas del desarrollo de toda sociedad es posible distinguir al pensamiento social y filosófico que, estrechamente vinculado a los sectores sociales dominantes, impone su impronta en el diseño, orientación y funcionamiento del sistema educativo nacional, es decir, hegemónico. En todo caso, cuando una clase social, sus ideólogos políticos e intelectuales enfrentan históricamente la necesidad de establecer los fundamentos de la nación que mejor se avenga a sus intereses y al ejercicio de su hegemonía que se impone al conjunto de la población, no solo por la fuerza, sino también mediante el consenso, la educación se convierte en uno de los elementos más valiosos e indispensables en el diseño del país a que se aspira y de los hombres y mujeres que en su interior habrán de formarse. El proyecto económico, político, cultural, nacional que termina por supeditar todas las expresiones económicas, políticas y culturales correspondientes a las clases sociales subalternas, finalmente se impone mediante la educación informal y del sistema educativo formal, convertido desde entonces en nacional y hegemónico. Ahora bien, en todo sistema educativo nacional, un papel de fundamental importancia lo desempeña el nivel superior, que tiene como eje central a la enseñanza universitaria, en cuyas instituciones, si bien se adiestran los dirigentes y administradores del sistema económico, político, cultural, se forman numerosos científicos, intelectuales, artistas y profesionales que construyen la contracultura que resiste a la dominación y llegan a constituir la conciencia crítica de la sociedad. Esta condición, por demás esencial a la universidad, hace que su desarrollo transcurra en medio de una compleja realidad determinada por múltiples contradicciones internas y externas a la propia institución.
En México y en buena parte de América Latina, en este momento caracterizado por las crecientes críticas al modelo neoliberal dominante, se debaten los dos proyectos de universidad. Uno pretende generalizar e imponer el modelo empresarial como única opción a la enseñanza universitaria, determinada ya sea por motivos ideológicos o estrictamente mercantiles, y aunque ambos finalmente no parecen ser excluyentes, el otro modelo, en cambio, enfatiza la distinción entre la orientación y fines de la universidad pública laica, gratuita y autónoma de aquellos fines perseguidos por las empresas privadas que mercantilizan el servicio educativo. En pocas palabras, resume Spinoza que en estos momentos en nuestros países se intensifica la polémica entre quienes están a favor de adecuar las universidades a la lógica de los valores del mercado y quienes existen y exigen mantenerlas en los marcos de la academia, preservando su carácter crítico, que es decir, científico. Para aproximarnos a este debate, aunque sea de manera breve, conviene ofrecer los elementos esenciales de la modalidad neoliberal del capitalismo asumida por nuestros países desde los años 70 y 80 del siglo pasado. Así, el propósito del presente trabajo es tratar de comprender el impacto e influencia de la modalidad neoliberal, particularmente sobre la educación superior financiada con recursos fiscales y específicamente en las universidades de régimen público, donde empieza a predominar la tendencia a la mercantilización de la educación y la privatización del conocimiento, que en muchos casos, junto con el acoso financiero, las lleva a competir en el mercado educativo no solo con otras universidades públicas, sino también con empresas de capital privado nacional y extranjero dedicadas al negocio del negocio de capital privado nacional y extranjero dedicadas al negocio educativo. La reflexión sobre lo que esto significa resulta de fundamental importancia, pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que el futuro de la educación universitaria como derecho social y la preservación del conocimiento que en ella se genera como bien público. El trabajo concluye con el planteamiento de algunos retos inmediatos que en estos momentos enfrentan las universidades públicas y aquellos de sus miembros dispuestos a defender y mantener el carácter laico, gratuito y autónomo de sus instituciones. Rasgos esenciales del neoliberalismo. En términos generales, la modalidad económica neoliberal tiene tres principios que la distinguen de cualquier otra modalidad del capitalismo. Imposición del libre mercado en el funcionamiento del conjunto de economía, lo que significa la sustitución de la razón social por la económica. 3. Desplazamiento del Estado en la actividad económica y social, lo que trae consigo la privatización de los activos nacionales, pero sobre todo la conversión de los derechos sociales como la educación o la salud
en servicios mercantiles. El proyecto neoliberal propone el establecimiento de una economía de libre mercado sustentada en un conjunto de premisas que, en una u otra manera, los sectores política e ideológicamente hegemónicos han impuesto a la mayor parte de la población para constituir una especie de sentido común conformado por verdades absolutas, dogmáticas e indiscutibles que hacen ver natural e inamovible a una formación histórica. Algunas de las premisas con las cuales se supone es posible lograr que la economía alcance su funcionamiento óptimo son, a saber, las siguientes. Para alcanzar el equilibrio en el mercado que beneficie tanto a los productores como a los consumidores, el capital no debe tener ninguna traba para circular libremente, es decir, debe tener absoluta movilidad dentro de la economía. La sociedad actual es una sociedad de consumo donde las necesidades son mejor atendidas en un mercado que funciona libremente que en otro donde existen interferencias del Estado. C. Tanto si el mercado es capaz de resolverlo todo, la acción estatal en la economía resulta ociosa, onerosa y riesgosa, pues impide el equilibrio natural entre compradores y vendedores que deben actuar libremente en el mercado. Tales verdades inamovibles y dogmáticas, a pesar de su endeble sustento subjetivo y meramente discursivo, han adquirido un papel determinante en la propuesta ideológica que forma el sentido común actual, empeñado en asegurar que la economía de mercado es la única opción posible para países dependientes como el nuestro, con todo y que esta forma de funcionamiento económico ha mostrado una y otra vez su incapacidad para resolver los problemas que aunque se soslayan, resulta cada vez más difícil ocultar, entre otros, la falta de crecimiento económico, la desigualdad, la pobreza y el desempleo. 2. Al mismo tiempo y con la finalidad de legitimar las reformas estructurales de orientación al mercado, la estrategia gubernamental para difundir e imponer el proyecto neoliberal se ha fundamentado en la certeza impuesta por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial de que la apertura comercial y financiera aseguraría de manera automática niveles de eficiencia económica y tasas de crecimiento superiores a las alcanzadas con la intervención estatal en la economía y el crecimiento hacia adentro. En este sentido, al hacer la apología de la apertura comercial, el jefe de la División de Política Comercial del Fondo Monetario Internacional, Robert Scherer, afirmaba: los estudios empíricos indican la estrecha relación que el crecimiento económico y la exportación. En efecto, ningún país con una economía cerrada y una política orientada hacia el interior ha conseguido ni mantenido altas tasas de crecimiento económico. Esta aseveración, que dogmáticamente se generaliza y pretende hacer creer
que los resultados de la apertura benefician por igual a todas las economías, cualesquiera que sea su nivel de desarrollo, soslaya que los resultados obtenidos por las naciones participantes del mercado mundial son totalmente desiguales. En el caso de América Latina, la evidencia empírica de lo ocurrido en las últimas décadas en las que ha predominado la modalidad neoliberal sustentada en la apertura total e indiscriminada de la economía ha traído consigo resultados desiguales, aunque la mayoría de los países de la región hayan significado, entre otras muchas cosas, un lento y errático crecimiento que en algunos países como México se aproxima al estancamiento productivo, la ampliación constante del desempleo y dificultades sin fin para erradicar la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza. Finalmente, la imposición del libre mercado, tanto como la apertura indiscriminada de la economía, exige restarle al Estado los instrumentos mediante los cuales interviene en el proceso económico, pues se considera que la intervención, al tiempo de obstaculizar la tendencia natural al equilibrio de mercado, significa también utilizar indebidamente recursos públicos para mantener el mercado, empresas ineficientes, monopólicas y subsidiadas, como si fuera el fundamento de la intervención del Estado en la economía, que además de impedir la elevación de la competitividad del sistema económico, hacen una desleal competencia en las empresas privadas. En otras palabras, sin considerar el carácter social de las empresas públicas, se demanda su desaparición y se exige dejar todo el mercado a las empresas privadas sin ejercer control social alguno sobre ellas que permita moderar la avidez de ganancia que caracteriza al capital privado y modere las distorsiones sociales ocasionadas por la propia acción del mercado. Con el retiro de la economía del Estado, al mismo tiempo se propone el traslado sin excepción de todos los activos de propiedad social al sector privado y limitar la atención del aparato gubernamental únicamente a las actividades necesarias al proceso de acumulación de capital que en ese momento no resulten atractivas a los inversionistas, ya sea porque en ese momento ofrezcan una baja tasa de ganancia o la magnitud de los recursos a invertir rebase las posibilidades financieras de los inversionistas, o simplemente porque los empresarios prevean una lenta recuperación de su inversión. Sin embargo, se deja advertido que al modificarse la situación, cuando esas actividades ofrezcan ganancias suficientemente atractivas al capital, deben privatizarse sin más trámite. En síntesis, el paradigma neoliberal diseñado e impuesto en el mundo por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se sustenta en tres falacias. Primero, solo el libre juego de las fuerzas del mercado garantiza
el funcionamiento armónico de la economía y su rendimiento óptimo. Esto es, únicamente el libre mercado garantiza la más alta satisfacción identificada con la felicidad a los consumidores y la máxima ganancia a los productores. Dos, en el mercado los intereses individuales se identifican con los intereses sociales. 3. La intervención del Estado como representante de los intereses sociales en la actividad económica distorsiona e impide la tendencia natural al equilibrio de las fuerzas del mercado. Impacto del neoliberalismo en la educación superior. En materia educativa, el neoliberalismo proclama también el libre mercado y en consecuencia rechaza la educación pública por considerar que impide la libertad educativa al ser un monopolio cuya existencia, además de depender de los recursos fiscales, imposibilita la participación de otros agentes más eficaces para proveer la oferta en el mercado de servicio educativo. El mercado de ese servicio, como el de todas las mercancías, debe ser libre si se quiere eficiente como para alcanzar y mantener la máxima calidad, lo que solo se logra como resultado de la competencia entre empresas mercantiles privadas productoras del servicio, que siempre estará esforzándose para mantenerse en el mercado y atraer al mayor número posible de clientes. La libre competencia a que se someten las empresas educativas, se dice dogmáticamente, hará que de manera permanente todas ellas se esmeren en ofrecer servicios de calidad para atraer y dejar satisfechos a sus clientes, pues esa es la única posibilidad de mantenerse en el mercado, que tenderá a constituirse solo con empresas eficientes, pues aquellas que no lo sean tarde o temprano habrán de abandonarlo. En ese sentido, según afirma Ross y Milton Friedman, dos de los promotores más conspicuos del neoliberalismo, la competencia es el único camino que permite depurar el mercado educativo, tal y como ocurre, por ejemplo, con el servicio ofrecido en bares y restaurantes. Muchas escuelas se crearán por iniciativa de grupos no lucrativos, otras serían montadas para conseguir beneficios. No hay modo de predecir la composición definitiva de la industria educativa, la determinará la competencia. La única previsión que puede hacerse es que solo sobrevivirán las escuelas que satisfagan a sus clientes, del mismo modo como lo continúan los restaurantes y bares que agradan a sus clientes. La competencia se ocupará de ello. Friedman. Para estos autores, como para muchos otros del mismo corte ideológico, la educación es un mero servicio mercantil como cualquier otro, incluso como aquellos que brindan en los restaurantes y cantinas. Nunca es considerada la educación, y menos la universitaria, como un derecho social. Al convertirse la educación superior en un servicio mercantil,
se conculca como derecho social, es decir, deja de ser un bien público universal para convertirse en un bien privado producido mediante la relación capital-trabajo y ofrecido como mercancía. Convertido en bien privado, los jóvenes solo pueden acceder al servicio educativo a través del mercado, pagando el precio determinado por la oferta y la demanda, pero como esta condición eliminaría a los jóvenes talentos que carecen de recursos, se insiste en que el gobierno debe financiar la demanda mediante el expediente de becar a los estudiantes que lo merezcan. Por supuesto, aquellos que sean funcionales a la empresa privada y al mercado, es decir, cooptados para servir al capital y sus intereses. Consecuentemente, con esta visión, se asegura que la libre competencia en el mercado resulta el factor determinante para elevar la calidad del servicio educativo. De ahí que se demande abrir sin limitaciones el sector educativo y permitir la entrada del capital de todos los niveles del sistema, particularmente en el superior, por lo que se exige al Estado dejar de financiar la oferta pública de enseñanza universitaria y destinar los recursos a fortalecer la demanda, que se convertirá así en el estímulo requerido por los empresarios privados para convertir y ofrecer los servicios educativos de una calidad tal que les permita obtener más clientes y maximizar su ganancia. Al aplicarse el principio de la libre movilidad del capital en el servicio educativo, lo que en realidad ocurre, como en el caso de la sociedad entera, es el desplazamiento de la razón social por la razón económica, con lo cual la formación universitaria tiende a perder su sentido humanista y social para convertirse en un servicio mercantil lucrativo que únicamente ofrece a los jóvenes adiestramiento y capacitación de habilidades y competencias específicas demandadas por el aparato productivo, soslayándose la creatividad y el pensamiento crítico, valores sin demanda efectiva en el mercado por ser poco o nada apreciados por el mercado productivo, ya que los empresarios no requieren profesionales o técnicos formados en esos valores, muchas veces considerados subversivos. De esta manera, el mercado se convierte así en el único parámetro en la determinación del tipo de investigación y enseñanza profesional que deberán ofrecer las universidades, cuyas actividades solo parecen tener sentido si se someten a las necesidades del capital y el mercado. Con esto se pretende reducir la función de la universidad pública a la producción de capital humano, esto es, de cuadros técnicos sin formación intelectual y cultural, sin formación intelectual y cultural alguna, pues no la requieren si solo han de ser útiles a la productividad, la competitividad y la rentabilidad empresarial. Se forman pues
profesionales para la empresa y no para servir a la sociedad, con lo que la universidad pierde su sentido social al ponerse al servicio de una parte de la sociedad, los empresarios. Por supuesto, en las universidades privadas, desde su aparición, se forman los profesionales y técnicos capaces de reproducir la ideología y la economía dominantes. En realidad, ese tipo de empresas educativas no viven las contradicciones de la universidad pública, de donde pueden surgir intelectuales y profesionales críticos e insumidos que se atreven a dudar de los dogmas, de las verdades reveladas, y se realizan investigaciones cuyos resultados develan los misterios de la reproducción del capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo someten la crítica de los fundamentos ideológicos que sostienen tales misterios que el capital se empeña en mantener ocultos. La propuesta neoliberal concluye que la competencia entre los oferentes privados de la educación convertida en servicio mercantil es lo único que puede garantizar la mayor satisfacción del consumidor de acuerdo con el precio que paga por adquirirla. En las instituciones privadas, los estudiantes son principales clientes, pagan por lo que se les da y quieren recibir el equivalente a su dinero. La universidad vende enseñanza y los estudiantes la compran. Como en la mayoría de los mercados privados, ambas partes tienen fuertes incentivos que ofrecen mutuamente. La escuela superior no proporciona el tipo de enseñanza que quieren los estudiantes. Estos pueden irse a otro sitio. Quieren sostener plenamente el valor de su dinero. Friedman. Finalmente, si como insisten los ideólogos neoliberales, el mercado soluciona las necesidades de la demanda efectiva de educación universitaria, no hay necesidad alguna de la participación del Estado en la oferta educativa, por lo que su presencia e influencia en la formación de los jóvenes debe desaparecer para dar paso al libre mercado educativo y a la educación sustentada en los valores del mercado. De esta manera, bajo el supuesto de garantizar la eficiencia y productividad del sistema educativo en su conjunto, se cumple con el segundo de los postulados neoliberales mencionados líneas arriba: la apertura del mercado y los intereses comerciales y financieros del sector privado. Esa apertura debe ser ilimitada y, por tanto, si se pretende un mercado absolutamente libre, ni siquiera se pueden imponer limitaciones al capital extranjero en ninguno de los niveles del sistema educativo. Particularmente en México, el capital extranjero ha empezado a poner su interés en el nivel superior y ya existen universidades adquiridas por inversionistas extranjeros que han elevado su participación en el mercado con la complacencia de las autoridades. Sin embargo, la transnacionalización de la educación superior ofrece más riesgos que ventajas al país y sería prudente evitarla, aunque
se argumente que con la llegada del capital de origen extranjero, el sector educativo y la competencia que son sometidas el resto de empresas que operan en el mercado, se elevará la calidad del servicio, ya que todas ellas, si quieren atraer clientes y permanecer en el mercado, tratarán de ofrecer la mayor calidad al más bajo precio. En las empresas extranjeras, la educación mediante el uso de modelos que no corresponden a nuestra diversidad cultural y menos a los intereses nacionales, se capacitan y adiestran los jóvenes de la clase dominante o cooptados de cualquier otra clase social, pues en esto, si el poder no tiene prejuicio alguno, el requisito es su docilidad y vocación de servicio al capital, que tienen como destino profesional administrar el sistema en su conjunto, pensando más bien en cómo incrementar la ganancia del capital que en posibles soluciones a los problemas que aquejan a la población trabajadora de la sociedad y el campo. En el modelo neoliberal, el libre funcionamiento del mercado y la apertura al capital en todos los ámbitos tienen su justo complemento en la privatización generalizada. Así, para los abogados del neoliberalismo, el Estado no debe intervenir en el sistema educativo, pues su presencia en el mercado, que debe ser libre, significa una desleal competencia a las empresas privadas y al mismo tiempo evita la libre competencia. Pero sobre todo, la educación pública resulta socialmente onerosa al ofrecer carreras profesionales con baja demanda efectiva en el sector productivo, tales como filosofía y letras, sociología, historia, antropología y otras más, cuyo financiamiento se considera un derroche de los recursos fiscales. Los argumentos neoliberales no terminan ahí. Por el contrario, abundan en consideraciones de tipo cuantitativista y economicista, como es el caso de los estrechos análisis que realiza el Banco Mundial para establecer la rentabilidad del gasto educativo y de ahí establecer las prioridades por profesor. Se realiza más bien con el criterio de minimizar costos, elevando la eficiencia, medida entre otras cosas por la cantidad de alumnos atendidos y con ello fijar el logro de ciertas metas de cobertura educativa, soslayándose algo fundamental de la educación, su efecto social. En otras palabras, este análisis francamente economicista se usa sin considerar las múltiples dimensiones de la educación y el impacto social múltiple de la política educativa, por lo que particularmente en lo que toca a la educación superior resulta parcial
y deformante, aunque de ninguna manera ingenuo, pues sus conclusiones se orientan a establecer propuestas para introyectar en el sistema educativo los valores del mercado. Eso se ve transparentemente cuando se introducen toda clase de mecanismos competitivos para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo. De esta forma, magnificando dicho criterio, se afirma que el nivel educativo básico, preprimaria, primaria y secundaria tiene la mayor rentabilidad social, pues con un gasto determinado se atiende a una población considerablemente mayor, disminuyendo el costo por alumno, a la que con el mismo monto se podría atender en los niveles medio y superior, lo que eleva el costo por estudiante atendido. En consecuencia, se excluye que debe universalizarse el nivel básico por ser el de mayor tasa de rentabilidad. En el cambio, el nivel medio superior es socialmente menos rentable, mientras que los estudios superiores carecen de rentabilidad social alguna en la medida que benefician exclusivamente a los individuos que los cursan y muy poco a la sociedad. Si eso es así, la conclusión es obvia. Los jóvenes que quieran realizar estudios universitarios tendrán que pagar por ello, aunque se les asegura que el pago de sus estudios no es gasto, sino inversión, pues si bien al cubrir con sus propios recursos el costo de su formación, el estudiante reduce su consumo actual. Lo hace con el exclusivo propósito de incrementar su consumo futuro, que es el principio fundamental con que opera toda inversión productiva. Pero incluso si bien se exige al Estado universalizar el ciclo básico, las propuestas neoliberales demandan que se haga financiando la demanda, no la oferta, dejando así a los niños y los jóvenes o a los padres a los que se les concede el derecho de la decisión, la libertad de elegir la escuela en la que deseen estudiar. En este caso, al gobierno correspondería solo cubrir el pago de la colegiatura correspondiente a las escuelas que atiendan a los alumnos. Respecto de los estudios universitarios, se enfatiza que estos no deben recibir recursos fiscales o deben reducirse al mínimo, pues las instituciones que los ofrezcan deben ser autofinanciables, obteniendo recursos mediante la venta de cursos de todo tipo. De la misma manera, una fuente importante de ingresos es ofrecer al mejor postor los resultados de las investigaciones universitarias o realizar investigaciones
por encargo financiadas por empresas privadas o públicas. Lo mismo da. Asimismo, los alumnos deberán cubrir el costo real de su formación como capital humano, ya que ellos son los únicos o los mayores beneficiarios de los estudios universitarios. En síntesis, podemos decir que en materia educativa, el paradigma neoliberal apoyado de diversas maneras por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se sustenta en tres falacias. Primera, la educación superior debe supeditarse a los requerimientos del sector productivo. Esto es, la formación del capital humano. Solo puede asegurarlo la privatización del sector y su apertura total incluso al capital extranjero, sin limitación ni regulación social alguna. Solo el mercado garantiza la mayor calidad educativa de todo el sistema. 3. Particularmente la educación universitaria debe ser bien privado, es decir, como su financiamiento no es del interés de la sociedad en su conjunto, el Estado debe apoyar con recursos fiscales la demanda y dejar de hacerlo con la oferta. En otras palabras, se propone la desaparición de las universidades públicas o reproducir su participación a su mínima expresión para dejar al mercado de este nivel de estudios para beneficio exclusivo de las empresas privadas nacionales y extranjeras. Como puede observarse, la propuesta neoliberal se caracteriza por referirse exclusivamente a la parte económica y se orienta a satisfacer las necesidades del aparato productivo sin considerar los problemas sociales del crecimiento, el bienestar y la equidad, el empleo o el abatimiento de la pobreza. El análisis del poder o la búsqueda de alternativas viables al desarrollo económico y social, cuestiones puestas en el orden del día de naciones como la nuestra y que las universidades públicas no pueden ni deberían soslayar. El capital humano. Como se dijo líneas antes, para los promotores del neoliberalismo, los jóvenes que quieren tener una profesión universitaria habrán de financiar sus estudios con recursos propios y ese gasto más bien deben considerarlo como una inversión personal que cada cual hace para convertirse en el capitalismo humano, ya que el mejoramiento de su adiestramiento profesional les permitirá elevar su ingreso futuro. Ni más ni menos que la lógica del capital, posponer el consumo actual para aumentar las ganancias futuras. Siguiendo la lógica de este supuesto, el Premio Nobel de Economía Siguiendo la lógica de este presupuesto, el Premio Nobel de Economía 1992, Gary Becker, 1983, uno de los principales teóricos del capital humano, define este concepto como toda aquella actividad
que influye sobre el ingreso futuro monetario o en especie por medio de aumentos en los recursos de las personas. Las formas de esta inversión incluye escuela adicional a la obligatoria, cuidados médicos, migración, cierre de comillas. Siguiendo la lógica de este supuesto, el Premio Nobel de Economía 1992, Gary Becker, uno de los principales teóricos del capital humano, define este concepto como toda aquella actividad que influye sobre el ingreso futuro monetario o en especie por medio de aumentos en los recursos de las personas. Las formas de esta inversión incluyen escuela adicional a la obligatoria, cuidados médicos, migración, cierre de comillas. En consecuencia, la formación como capital humano supone que cada individuo estará dispuesto a sacrificar recursos y satisfacciones del presente si a cambio consigue mayores recursos y satisfacciones en el futuro. Esta suposición ofrece uno de los cambios más destacados que defiende el enfoque capital humano, la visión de la educación como un gasto de inversión privado. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, a la que pertenece México, retoma el concepto de capital humano y mantiene la visión economicista del mismo y afirma que su formación debe ser el propósito esencial de todo el sistema educativo y reduce el concepto a los conocimientos, habilidades, competencias y atributos que poseen las personas y que son relevantes para la actividad económica. Ninguna otra finalidad tiene el sistema educativo más que servir al capital. Con esta definición de la OCDE ha insistido en sugerir a los países emergentes el diseño de políticas educativas que faciliten a los jóvenes los conocimientos, habilidades, competencias y atributos laborales demandados por el aparato productivo y en última instancia de las necesidades del capital para elevar su rentabilidad. Particularmente la educación superior se concibe apenas como una actividad que procura solo elevar la calificación de la mano de obra y como esa calificación terminará por beneficiar exclusivamente a quien se capacita y adiestra en las instituciones educativas. Por esta razón es él quien debe cubrir el importe de su adiestramiento y adquisición de aquellas habilidades y competencias que le permitirán ingresar al mercado laboral obteniendo mayores ingresos que si no las hubiera adquirido. Aún más, estos trabajadores obtienen ingresos personales, que es decir, mayores ganancias que aquellos cuya calificación es menor. Exactamente igual
que, como ocurre con las empresas más eficientes, cuyos ingresos serán superiores a las menos dotadas tecnológicamente, el mercado se encarga de hacer esa diferenciación. Aquí encuentran los ideólogos neoliberales otra razón para demandar el retiro del Estado de la educación superior. Los recursos públicos no deben utilizarse para subsidiar la formación del capital humano, pues los beneficios privados solo han de financiarse con recursos privados. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos en el presente título: el embate neoliberal contra la universidad pública.